Buen Señor, te buscamos a ti en esta tarde, porque tú eres el dador de tu palabra, eres el dador de la gracia que necesitamos, del entendimiento, de la sabiduría. Y todo esto lo pedimos hoy día en el nombre de nuestro Señor. Queremos atesorar, queremos aprender, queremos aplicar y queremos, Señor, también entregar esto a otros, usar esto que tú nos das para la extensión de tu reino. Por eso te pido por cada uno de mis hermanos que sean bendecidos con lo que vayamos aprendiendo y que de inmediato, Señor, sea útil para el ministerio. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Clase número 1 de Nuevo Testamento 2, Hechos de los Apóstoles. Hablemos algo acerca del prólogo. Y aquí podemos comenzar haciendo una comparación que es muy interesante. Todos los libros tienen un prólogo, en general, ¿no es cierto? ¿Saben lo que significa la palabra prólogo? Tal vez no tiene tanta importancia, pero prólogo es una palabra griega, ¿no es cierto? Prólogos, antes de las palabras o a favor de las palabras. Entonces nosotros llamamos a eso introducción. Y los libros tienen un epílogo, epílogos, después de las palabras, ¿no es cierto? Resumen o finalización de las palabras. Y nosotros llamamos a eso conclusión. Entonces, hay un prólogo y hay un epílogo. Y aquí nos damos cuenta de la mano del autor. En Lucas, ¿no es cierto? Y en Hechos tienen algunas cosas similares. Por ejemplo, ustedes pueden darse cuenta que en Hechos, en Lucas, el Evangelio, el prólogo va desde el nacimiento de nuestro Señor hasta la unción con el Espíritu Santo cuando es bautizado por Juan. Entonces hay un énfasis en eso. Toda la historia del nacimiento, de los milagros que allí ocurrieron, todo es importante, pero llega a este clímax. Él recibe la unción del Espíritu Santo por el Padre, y eso es lo que da inicio al ministerio. Entonces, en el prólogo se pone énfasis en la unción con el Espíritu Santo. Y si ustedes se dan cuenta, en el libro de Hechos, el capítulo 1 tiene esta función de prólogo, porque es esta cosa como intermedia, como preparatoria, precisamente antes de la unción con el Espíritu Santo, que ocurre en el capítulo 2. También, entonces, unción con el Espíritu Santo. Y esto ocurre en Hechos capítulo 2. Entonces el capítulo 1 hace esta función de prólogo en el libro de los Hechos. Y no solamente eso, sino que estos 50 días que van desde la Pascua, mejor dicho, de la fiesta de las gavillas, que es la última de las 3 fiestas que se componen ahí en Pascua, panes y levadura y gavillas, ¿no es cierto? Desde gavillas hasta Pentecostés, estos 50 días forman este prólogo en el libro de los Hechos, hasta la unción con el Espíritu Santo, que es lo interesante, porque sin la unción del Espíritu no comienza el ministerio. Eso es lo que trata de decirnos Lucas de una manera sin palabras, simplemente haciendo este paralelo, o sea, estamos frente a una demostración de arte literario, ¿de acuerdo? Otra cosa que podemos ver es que el ministerio del Señor comienza con una cita en Lucas capítulo 4, hacia el final, una cita de Isaías 61, que da la pauta de cómo será el ministerio que va a llevar adelante el Señor. Y la manera en que en Hechos capítulo 2 se marca el inicio del ministerio de los discípulos es también con una cita que es la de Joel capítulo 2, ¿no es cierto? Acerca de la venida del Espíritu Santo y lo que esto provocaría en el pueblo. Entonces, este autor tiene algo en mente. Y esto que tiene en mente es mostrarnos que hay un paralelo entre el trabajo del Señor Jesús
y el trabajo de los discípulos. Y este paralelo nos quiere decir que en el fondo Jesús está continuando su labor, su ministerio, pero ahora a través de la iglesia. Y eso que nos está diciendo sin palabras, porque en el fondo no lo dice, lo resume en el versículo 1 de Hechos cuando dice: estas son las cosas que Jesús comenzó a hacer. En el primer tratado, oh Teófilo, te hablé de las cosas que Jesús comenzó a hacer. O sea, en Lucas comenzó. ¿Y cómo se comienza? Con la unción y con una declaración a través del Antiguo Testamento de lo que será el ministerio. Así ahora te digo, oh Teófilo, en este segundo tratado, lo que va a ocurrir, de la manera en que el Señor continúa su obra. Comenzó, continúa. Y ahora a través de los discípulos. Y en el epílogo tiene algo similar, porque el epílogo queda entonces inconcluso, porque simplemente Lucas nos dice, en el último párrafo de su libro, nos dice: y todos quedaron mirando mientras el Señor ascendía, y quedaron, ¿no es cierto?, atónitos, quedaron entonces felices, quedaron y compartían juntos en el templo, y eso es todo lo que nos dice. O sea, nos deja, bueno, ¿y qué va a pasar después? Uno se queda con esa pregunta. El Evangelio como que termina y uno dice: ya se fue Jesús, ¿qué pasa a continuación? Y el libro de los Hechos también queda inconcluso, porque nos deja a Pablo trabajando en Roma, y dice: y continuó trabajando sin impedimento alguno, y el reino se extendía a través de la palabra que él enseñaba. Entonces también nos deja ese sabor, como que falta un Hechos capítulo 29, ¿entiendes? Falta un Hechos, el regreso, ¿verdad? La venganza de Pablo, algo por el estilo. Porque es como que, ¿dónde estamos? Simplemente hay algo que va a continuar, y creo que este es el arte de decir: estas son las cosas que Jesús comenzó, estas son las cosas que Jesús continúa, pero continúa y continúa y continúa hasta este día de hoy. Y continúa a través de nosotros. Entonces, otra vez les digo, arte literario, sin palabras, Lucas nos está diciendo muchísimo. Hay que recordar que lo que Lucas está narrando, ¿verdad?, en una línea de tiempo, comenzó a narrar aproximadamente en el año 33, que es el año de la muerte y resurrección de nuestro Señor, según la cronología que hemos visto en los Evangelios. Entonces, desde allí en adelante, Lucas comienza a narrar hasta justo antes de la muerte de Pablo. ¿Alguien sabe en qué año murió el apóstol Pablo? ¿Y por qué no lo saben? Bueno, si ustedes lo miran en su cronología que está atrás del librito, ¿verdad?, ustedes se van a dar cuenta de que hay disputas si es entre el año 65 o 66, pero no debería pasar de eso. Digamos año 66. ¿Y cuándo se escribió el libro de los Hechos según la cronología que estamos usando acá? Muy bien, en el año 70. Aproximadamente, ¿no es cierto?, en la década del 70. En otras palabras, escribió el Evangelio de Lucas en el año 70 y el libro de los Hechos casi inmediatamente después. Él siempre tuvo este pensamiento de una obra en 2 volúmenes, y que es importante que lo mantengamos también nosotros en perspectiva. Pero lo que está pasando es que el período de la iglesia que narra Lucas es este de acá, ¿verdad? Estos 33 años. Y esta época, Lucas trata de narrarla de una manera, como diría, muy como un historiador. El historiador se coloca mirando el evento y no trae su época al periodo que está narrando, porque no sería justo, ¿no es cierto? Uno no dice las cosas así como
ya precomidas, uno se coloca como que estuvieran ocurriendo. Entonces la historia bíblica es una historia donde la narración fluye como si la estuviera viviendo. Porque en efecto uno ve también que en la segunda parte del libro de los Hechos, digamos de aquí para adelante, cuando Pablo es el gran protagonista, Lucas va con él en muchos viajes. Entonces realmente Lucas es protagonista también. Entonces es totalmente correcto cuando usa el tiempo presente y dice, esto es lo que está pasando, esto es lo que estamos viviendo. Y dice, y nosotros fuimos, y a nosotros nos pasó, y nosotros estamos en esto. Pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, aunque Lucas tiene este respeto de historiador, no obstante, él no está escribiendo solamente una obra de historia, él está escribiendo una obra de teología. Y por lo tanto, incluye también un orden en los eventos que narra y selecciona, destaca temas, porque esos temas pretenden mostrar la teología que la iglesia temprana fue comprendiendo y desarrollando. Y esa teología, sin duda, tiene que ver con lo que él, Lucas, ya estaba viviendo en la época en que escribió. ¿Se fijan? Cuando él está escribiendo acá, ya hay problemas en la iglesia que no estaban aquí porque estaba recién comenzando. Entonces, dándose cuenta de los problemas, él destaca ciertos aspectos de la historia que ayudan a resolver los problemas de su presente. Todo eso es re complejo, pero en realidad uno tiene que mantenerlo siempre en perspectiva, porque para todos los libros de la Biblia, los libros de la Biblia se escriben en una época, pero muchos de ellos narran asuntos de épocas anteriores, por lo tanto son historia. En esa historia el escritor se coloca como un observador, pero lo narra en tiempo presente como si estuviera ocurriendo, y al mismo tiempo traslada el pensamiento teológico que le sirve de las enseñanzas de esta historia para su presente. Y todo eso uno tiene que tener en cuenta en lo que conocemos como el proceso de hermenéutica, o sea, de interpretación. ¿Me explico? Entonces esas cosas van a ser interesantes que las vayamos destacando. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Bueno, vamos entonces ahora, después de esta pequeña nota literaria, que es una nota de arte literario, a mí siempre me interesa mucho que ustedes se den cuenta de esto, porque la inspiración del Espíritu Santo protegió que los textos originales estuvieran sin error. Ahí viene el tema de la inerrancia por medio de la inspiración del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pero la manera en que se escribió, el Espíritu Santo permitió a los autores bastante libertad para que escribieran a su manera, y esa manera es arte. Por eso cada libro de los 66 de la Biblia es diferente. No podemos decir aquí hay una misma mano, todos son idénticos, tienen claramente formatos, estructuras, ideas, desarrollo muy diferente. Bueno, comienza el capítulo 1 del libro de los Hechos diciendo en el primer versículo: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Verdad? De manera que nos indica, para comenzar, que esto es una obra prevista en 2 volúmenes, ¿no es cierto? Por otro lado, nos presenta en este prólogo los temas que van a ser centrales en todo el libro. Por eso que este prólogo es de extraordinaria importancia. El capítulo 1 parece así como sencillito, pero es extraordinariamente importante. Allí se presentan los temas centrales, como por ejemplo el tema del Espíritu Santo, que por supuesto es el contenido central de la promesa del Padre que desemboca en la instauración del pacto nuevo. Está el tema de la resurrección y que los discípulos, sobre todo los apóstoles, se autodenominan
testigos de la resurrección. Ellos entienden su trabajo, su ministerio para el cual necesitan la unción del Espíritu Santo como ser testigos de la resurrección. Nos habla también del reino de Dios, un tema centralísimo, y todos estos están además en sus anexos con todos los versículos para que ustedes lo puedan seguir de manera más fácil y les animo a hacerlo. Pero el tema del reino de Dios nos habla de esta forma en que Lucas nos está hablando de instauración en progreso, en una progresión. Déjenme mostrarle esto como un dibujo. Para Lucas, el reino de Dios comenzó en el ministerio del Señor Jesús. Allí comenzó, ¿no es cierto?, cuando vino el Mesías, el Cristo. El Señor vino, comienza a desarrollarse, comienza a través de conflicto con las tinieblas, conflicto con la gente que no lo quiere recibir, pero también la recepción del pueblo, señales y prodigios que hablan de quién es Él. Declaraciones, enseñanzas, un montón de cosas. El reino ha venido. Pero el reino, en la manera en que Jesús lo estaba presentando, no es todo lo que vendría. Entonces, Lucas nos dice, hay una etapa de un cumplimiento mayor en el libro de los Hechos, ¿no es cierto? En el libro de los Hechos, porque aquí se produce el derramamiento del Espíritu Santo. Y por lo tanto, este reino que comenzó acá y que continúa acá, tiene ahora una etapa un poco diferente, porque mientras el Espíritu Santo actuaba fundamentalmente en el Señor, ahora está disponible para todos. Entonces resulta que aquí comienza esta nueva etapa donde empieza el pacto nuevo. Y el pacto nuevo no empieza acá, sino que empieza después del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces estos 3 años y medio de ministerio, podríamos decir es un detalle, pero en teología es un detalle importante. Jesús está comenzando algo, trae algo, pero esto continúa y continúa mejorado. Y cuando llegue entonces el regreso del Señor, el reino viene otro nivel de instauración. Y si nosotros seguimos hacia atrás, aquí tenemos el Antiguo Testamento, que es otro nivel de instauración. Es como una sinopsis. A través de los pactos, a través del reino davídico, del reino de Salomón, es como una visión previa, ¿no es cierto? Pero muy, muy chiquitita de lo que será esto, cuando venga nuevamente el Señor Jesús, ¿verdad? Esta letra griega, J, es la que uso para abreviar el nombre del Señor Jesús, que se usa siempre, ustedes lo van a ver en libros, pero aquí yo lo he usado muchas veces, pero para que se acostumbre, ¿no es cierto? Theos y Christos, ¿no es cierto? Entonces se usa la primera letra, la Z, y la primera letra que es la J para abreviar. Esto significa Dios, esto significa Cristo, ¿de acuerdo? No quiero complicarles con esto, pero es para que no digan qué significa la X. Es el Señor Jesús. Entonces, para Lucas, de una manera muy, muy programada, él nos va enfrentando a que el reino está siendo instaurado en escalones, en un progreso. ¿Me explico? Y él quiere mostrarnos eso. La ascensión también es un tema fundamental en esto que tenemos acá, porque marca el inicio de una nueva época. Jesús ya no va a estar. Entonces, ¿qué es lo que queda? Y los discípulos tienen esta incertidumbre, porque una vez que el Señor resucita, todo cambia para ellos, pero está con ellos, y todavía pueden comer con Él y conversar por 40 días, pero definitivamente después de la ascensión ya no más. Entonces quedan todavía 10 días y el Señor les dice, esperen aquí hasta que reciban la promesa del Padre. Y ellos se quedan esos 10 días obedientes, pero no tienen mucha idea de qué es lo que va a pasar. Entonces esos 10 días son bien especiales, una tremenda incógnita. Pero cuando viene el Espíritu Santo y entienden de lo que estaba hablando el Señor, nadie los para después. ¿Se fijan?
Entonces, nuevamente, el reino está siendo instaurado en etapas, en progreso. Hay una nota muy importante que Lucas nos quiere dar en este prólogo, que es el papel de los apóstoles. En el capítulo 1, versículo 2, nos dice, ¿verdad? El primer versículo dice que son las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Pero dice, hasta el día en que fue recibido arriba. Qué interesante que esos 40 días que está resucitado lo incluye en el ministerio global del Señor. Un pequeño detalle, pero interesante. Y hasta el día que fue recibido arriba, la ascensión, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ya veremos lo anterior, pero ahora quiero tomar este tema de los apóstoles que había escogido. Fíjense en lo siguiente. Hechos capítulo 1, versículo 13. Entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo, haciendo el destacado, ¿no es cierto?, de que este Judas no es el otro, el Iscariote, el que lo traicionó. Entonces uno se da cuenta que aquí hay 11, falta uno, Judas, que transgredió. Pero ya empieza a surgir esta lista de los apóstoles, donde Pedro, Jacobo y Juan tienen este liderazgo que el Señor ya les empezó a dar en su época. Entonces empieza a notarse, pero se destaca el grupo de los discípulos y de los apóstoles. Lucas quiere hacer esta separación y es importante entender por qué. En el capítulo 1 también, versículo 15, dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Mire qué interesante. En el versículo 13 nos dice que Pedro, Jacobo y Juan, por el orden, por ponerlos al principio, y que destaca, o sea, que cuadra con lo que veíamos en los evangelios, tenían un cierto liderazgo sobre los demás. Pero ahora en el versículo 15 nos dice, y de todos ellos Pedro la llevaba bastante, ¿no es cierto? Pedro era especial. Y de hecho es el que se levanta para el primer discurso en el capítulo 2. Así es que nos está dando una marca. Había una organización ya dentro de los discípulos. Pero sin embargo, los que estaban reunidos no eran los 12 o los 11, sino ¿cuántos? 120. Y esta es una cifra que no pasen por alto. No la pasen a la rápida, porque es una cifra, yo creo, un eco del Antiguo Testamento, un eco intencional de Lucas. Si uno mira en Segunda de Crónicas, capítulo 5, en el día en que fue inaugurado el templo de Salomón, vemos lo siguiente, en el capítulo 5 de Segunda de Crónicas, versículo 12. Y los levitas, cantores, todos los de Asaf, los de Gemán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar. Y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. ¿Por qué esto es importante? Porque tan pronto, dice en el versículo 13, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, alababan a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Entonces a mí me parece que este es un eco intencional. Cuando viene la inauguración del templo de Salomón,
están cantores, están, ¿no es cierto?, instrumentistas, y da esta nota que aquí en Crónicas no tiene mayor relevancia. 120 sacerdotes con trompetas. Ustedes imagínense cómo suenan las trompetas, 120 pericos tocando la trompeta. Tiene que haber sido fuerte, ¿no es cierto? Y le dan con la trompeta, y todos cantando, y la casa se llena de la gloria de Dios. Ahora estamos en el libro de los Hechos, y nos dice, y habían reunidos una cantidad de discípulos. No, como 120 en número. Entonces el conocedor del Antiguo Testamento empieza a pensar, ¿dónde he visto este 120? ¿Dónde ha sido importante el 120 en la historia de la presencia de Dios? Y uno empieza a notar este tipo de paralelos. Y justamente son estos 120 los que están reunidos, y cuando viene la gloria de Dios, hacen las veces de trompeta, porque comienzan a hablar en lenguas y a proclamar las maravillas de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces es un eco del Antiguo Testamento que para mí no hay que pasar por alto. Pero sigo con el tema de los apóstoles. Pedro se levantó y en el versículo 21 y 22 del capítulo 1 dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Por qué Pedro cree que es tan importante? Aquí usa Lucas una palabra griega que es muy preferida de él, es la palabra dei, que significa es necesario. Significa es necesario. ¿Por qué Pedro entiende que es necesario que de 11 que han quedado, ¿no es cierto?, pasen nuevamente a 12? ¿Por qué creen ustedes que es importante esto? Muy bien. Pedro está pensando en que Jesús escogió a los 12 por una causa especial. Y en el capítulo 22 de Lucas, y es mejor comparar en el mismo autor, en el capítulo 22 de Lucas, Jesús les dice, yo les he asignado a ustedes puestos importantes en el reino. Yo tengo tronos para ustedes. O sea, este número ha venido a ser el número de gobierno de Israel por las 12 tribus, pero después por los 12 ancianos, por los 12 apóstoles, es el número del gobierno de Israel. Entonces Pedro tiene esta sensación de que el regreso del Señor Jesús es inminente, la instauración plena del reino es inminente, y por lo tanto necesitan completar el número 12, porque es la pega que ellos deben hacer, completar el número 12, para que cuando venga el Señor, los coloque en los tronos, en las actividades de gobierno que les ha prometido. Bueno, yo no sé por qué estaba en la cabeza de Pedro como que él tenía que hacer eso y al Señor no se le iba a ocurrir cómo cuando regresara, ¿no? Pero por alguna razón Pedro siente esto es necesario, hay una urgencia, tenemos que escoger a uno. Y fíjese que esto lo hicieron porque Judas cayó. Entonces salió de este llamado, de este apostolado, porque cuando murió Jacobo, el hermano de Pedro, en el año 44, ¿no es cierto?, fue asesinado, ¿verdad? Cuando murió Jacobo, no intentaron recuperar el número 12, porque no es la muerte el problema, es la caída. O sea, ahora hay uno menos, auténticamente, este cayó del llamado, del apostolado. Entonces necesitamos recuperarlo. Todo esto no tiene ninguna aplicación, creo yo, para hoy, para la iglesia, pero es importante para entender cómo la mente de los discípulos
tuvo que ir cambiando. El libro de los Hechos nos va mostrando eso, cómo ellos se fueron autoentendiendo de ser primero una secta de judíos a llegar a ser la iglesia cristiana que conocemos hoy. Entonces, este camino nos es para nosotros muy importante. En el capítulo 1 también, versículos 25-26, dice, para que tome parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, ¿no es cierto? Y ahí escogieron a Matías. Y fíjese que creo yo que el punto de esto que es necesario del punto de vista de Pedro, uno es esto que vimos de gobierno. ¿Ya? Eso es efectivamente lo que Pedro estaba pensando en el año 33 Anno Domini, año del Señor. Pero yo creo, con este versículo que ustedes ven acá, Hechos 2:42, al ver lo que pasaba en la iglesia temprana, Lucas nos da este dato, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, etc. Este destaque en la doctrina de los apóstoles, ellos, por haber estado con el Señor y ser la primera fuente, ellos están dando el fundamento. Y yo creo que esto es el año 70 que Lucas está importando y nos está diciendo el papel de los apóstoles es muy, muy importante porque ellos sientan fundamento. Y en la época que yo estoy viviendo, cerca del año 70, ya he visto muchas crisis en las iglesias por diversas doctrinas que se van levantando. Y si uno mira las cartas de Pablo, que son anteriores a este año, ya ve esas crisis. Entonces Lucas, al escribir el libro de los Hechos, nos quiere decir, pongan atención a la importancia de este grupo, que no es lo mismo que todos los discípulos. Dios puede usarlos a todos y los va a usar a todos. Pero pongan atención en este grupo porque nos está dando el fundamento. Y la iglesia crece sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Se dan cuenta? Tú preguntas si el fundamento al que se refiere es doctrinal, es de la iglesia. Bueno, permíteme contestarte con lo que Pablo pensaba. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 al 12, que él predicaba el fundamento que es Cristo mismo. Y en el capítulo 2 del libro de Efesios, versículo 20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, Pablo nos ayuda a aclarar esto, lo dice sin temor, ¿no es cierto? Lo dice directo, sin duda nos deja. Lo que Lucas no lo dice, sino que como que lo está importando, pero lo dice de esta otra manera, mencionando una y otra vez la importancia de los apóstoles. Nos dice, la doctrina funciona así. La piedra angular es Cristo, ¿no es cierto? Pero lo que siguió después es lo que pasó con los apóstoles, los 12. Pero del punto de vista de Pedro son estos 12 que ellos tienen que incluir a Matías. Pero resulta que después nos vamos dando cuenta que parece que en el pensamiento de Dios este número 12 es más bien los 11 más Pablo. ¿No es cierto? Sin embargo, en el libro de los Hechos, aunque el número 12 se refiere casi de manera exclusiva a los apóstoles, también se refiere ya en el libro de los Hechos por primera vez a Pablo como apóstol y a Bernabé. Entonces nos da la pista de que no solamente los 12 fueron conocidos como apóstoles en la iglesia,
y nos habla del apostolado como un ministerio o como un oficio, tal como lo dice Pablo en Efesios, cuando dice los 5 pilares o los 5 oficios de la iglesia, donde uno de ellos es el apóstol. ¿Se fijan? Entonces, es un tema muy rico, muy interesante, pero Lucas aquí quiere destacar en primer lugar este fundamento doctrinal. La iglesia se apoya sobre el fundamento que es la doctrina que transmitieron los apóstoles, porque ellos se apoyan directamente sobre la piedra angular que es Cristo mismo. Y no cualquier picante que diga, a mí el Señor me reveló, ¿no es cierto?, 200 años después, 500 años después o 2000 años después. No, Señor. Eso es lo que Lucas está tratando de decirnos. Y por eso para nosotros hoy en día, como cristianos, es fundamental la doctrina del canon de las Escrituras, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Los 66 libros cerrados. No hay más libros canónicos. Esta es palabra de Dios. Palabra inspirada por el Espíritu Santo, inerrante. Es una doctrina súper fuerte de la iglesia. Una doctrina terriblemente bombardeada. Una doctrina que se ha puesto en duda en los 2000 años de existencia de la iglesia. Una doctrina que ha tenido que trabajarse muchísimo, pero que es nuestro fundamento. Ustedes destruyen esto y se quebrajan los fundamentos de la iglesia. Sin embargo, está esta piedra angular, que es Jesucristo mismo. No solamente su ministerio, narrado dentro de estos 66 libros, sino además Él, vivo, resucitado, ascendido y habiendo enviado al Espíritu Santo. Entonces la iglesia no es solamente esta escritura, la iglesia es sobrenatural. ¿Se fijan? Entonces tenemos todo esto nosotros, que ninguna otra religión puede mostrar. Estas son nuestras credenciales. Así es como partimos nosotros. Perdonen la humildad, ¿no? Es rico cachetonearse con esto, porque el cristianismo es sobrenatural y ninguna otra religión le llega a los zapatos.